Bueno, vamos a dibujar entonces el cilindro sobre un cono. Marcamos la posición de el eje vertical, es eje de revolución de ambas figuras, son superficies de revolución. Entonces ya marco ahí un eje en vertical y trazo entonces la posición del alzado y de la planta. Voy a empezar, por ejemplo, por el alzado. Voy a colocar aquí una horizontal y marcar aquí la línea de piedra. Bueno, y ahora decía que esto tenía una longitud, voy a traerlo aquí, de 36 y 18. Vale. Entonces trazo aquí las dos perpendiculares. Entonces trazo aquí la línea central. Y trazo la circunferencia de 36, ¿vale? Que ya la tenemos aquí. Bueno, cuando lo hacemos con plantilla debemos encuadrar aquí las marcas que nos deja y meterlas ahí coincidentes con los ejes. Si no coincide es que las perpendiculares no están muy bien hechas, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, ese sería el arco a 36 y el otro a 18, también lo buscamos aquí. Si nos queda pequeño podemos duplicar la escala, por ejemplo, hacerlo el doble de tamaño. Estas dos circunferencias son concéntricas. ¿Alguien sabe cómo se llama esta forma geométrica según la veis ahí en planta? Corona circular, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, una vez que tenemos ya esa corona circular, que será la vista en planta, marcamos en los extremos de los diámetros, subimos verticales y ya marcamos aquí la posición del cono, donde va a venir y hasta donde va a llegar arriba a altura 4. Hacemos también aquí, lo hacemos con línea muy fina y mejor discontinua, pero bueno, ya por rapidez. O sea que tenemos ahí la superficie cónica y cilíndrica. Bueno, por último decíamos teníamos altura 40 y 30. Entonces ya lo marco aquí. Tenemos 7. Tenemos aquí 1, 2, 3. Y ahora aquí 4 centímetros, ¿vale? Con lo cual ya puedo dibujar el alzado de la figura, ¿vale? Represento aquí la línea horizontal y la otra línea horizontal. Bueno, como vamos a poner la línea de cota para que no coincida con la línea de tierra, vamos a hacer que la línea de tierra quede más abajo, ¿vale? Pues la marco, por ejemplo, aquí. Con lo cual esa línea nos queda para el cono, aunque sea más grande, y ya tenemos ahí la superficie cónica. Bueno, pues esa sería la planta y alzado de la figura, cilindro más cono. Hay que calcular las dos perspectivas y hay que calcular también, como decíamos, las sombras, ¿vale? Hacemos también la acotación, ¿vale? Entonces tenemos aquí abajo dos circunferencias completas, entonces ya puedo marcar aquí un diámetro. Lo puedo hacer arriba también, pero bueno, ya lo voy a hacer aquí. Y aquí, por ejemplo, el otro. Siempre dirigido hacia el centro, y como no marco la línea hasta el centro, pues pongo aquí el símbolo de diámetro. Esto era 36. Creo que era 36, ¿no? Sí. Sí. 36.
mientras que el diámetro menor es 18. Bueno, recordad que en las circunferencias había varias formas de hacerlo. Otra forma sería, por ejemplo, esta. Tenemos aquí los dos ejes, pues podemos traer esto aquí y colocar aquí pues la medida. En este caso sería, por ejemplo, 16. Aquí, como marcamos de esquina a esquina, ya no marcamos el símbolo de diámetro, ¿vale? Y si lo ponemos aquí también pondríamos el símbolo. Bueno, por último, una distancia de 8 milímetros. Dejamos aquí los 8. Y entonces va a llegar hasta aquí y aquí la línea de cota. Hacemos una línea vertical, entonces hacemos las dos cotas alineadas, ¿vale? Entonces traemos por aquí la línea auxiliar de cota y ya marcamos ahí las dos flechas. Tenemos aquí esta, tenemos aquí esta. Y por último, esta de aquí. Bueno, ponemos las medidas totales, 40, estamos en milímetros, y 30. Recordad que son para leer girando el papel 90 grados, tal y como lo tengo aquí. Vale. Bueno, pues eso es lo que nos dice la normativa. Aquí terminaríamos la línea, aquí también, y se acabaría así el dibujo ahí en el alzado. Vale. Marcamos preceptivamente los dos segmentos correspondientes a la línea de tierra de mayor grosor y tenemos ya planta y alzado de la figura. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos a las dos perspectivas. Antes de nada vamos a darle un poco de sombras. Bueno, casi lo hacemos en la perspectiva directamente. Entonces, fijaros que como íbamos a coger reducción 1/2 para las dos, reducción en Y y reducción en Z 1/2, sabemos que en Z es la militar y en Y es la caballera. Vale, empezamos por la militar, que es más fácil. Entonces dibujamos la circunferencia, estamos a escala natural. Marcamos de la circunferencia los dos ejes principales. Se supone que es horizontal y vertical. Y ahora ahí hacemos la vertical que pasa por el centro. ¿Vale? Bueno, pues ya lo trazamos ahí. Trazamos entonces esa línea en vertical. Trazamos también este eje para que quede mejor cuadrado. Y ahora la altura, como sabemos, se reduce a la mitad, por lo tanto tendré que coger 2 centímetros, ¿vale? O sea que la altura va a ser esta, ya que la mitad de 4 es 2. Vale. Eso quiere decir que esto se reduce a la mitad y el centro de la circunferencia quedará ahí. Por lo tanto, ahí hago una horizontal. Y ahí tendré el eje horizontal de esa circunferencia, ¿vale? De tamaño 18, ¿vale? Bueno, pues ya vengo aquí, coloco la circunferencia ahí en ese centro, la centro bien, y ahí tengo ya la circunferencia. Y ahora la mitad de 3, pues es 1,5 de altura, ya lo coloco ahí. ...1,5, o sea que quedará aquí el centro de la circunferencia en su parte superior. ¿Vale? Trazo también, siempre conviene trazar los dos ejes principales. Y ahora vuelvo a coger aquí la de 18.
Bueno, ya puedo hacer las tangentes comunes a las dos circunferencias superiores, que será el contorno del cilindro, las generatrices del cilindro, y puedo hacer luego las tangentes a la circunferencia del medio y la inferior, y tendré entonces ya el cono. Vale. Entonces las dos tangentes, entonces cojo ambas tangentes, ahí tengo una. Bueno, esto tiene un método para hacerlo, no lo vamos a ver, sería más o menos como esto, cuando tenemos dos circunferencias. Ya si os fijáis aquí, esto sigue la dirección que corresponde aquí a una circunferencia que tendrá aquí el mismo tamaño. Este radio en realidad es el que habrá que colocar aquí, ¿vale? Y como no vamos a hacer todo eso aquí, hacemos directamente las tangentes, sin más, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos las tangentes, había que calcular las sombras. Lo vamos a tener esto, que es más sencillo que en la militar. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, que la sombra de esta circunferencia caiga aquí detrás. Por rayos paralelos proyectará una circunferencia de igual tamaño. Si la coloco, por ejemplo, aquí, así. Eso quiere decir que esta circunferencia tiene su sombra aquí, y por lo tanto la sombra del segmento vertical pasará por el centro de esta circunferencia, vendrá por aquí. Y si tenemos que, como decíamos, si la sombra de este punto cae aquí, como estamos con rayos paralelos, la sombra del punto superior quedará siguiendo la misma dirección, ¿vale? Entonces hacemos aquí la misma dirección, y ahí tenemos ya la posición donde se proyecta la sombra de esa otra circunferencia, que tendrá también el tamaño igual. Vale, entonces cogemos ahí el centro, centramos la circunferencia, y ahí tenemos ya la sombra de la otra. O sea que en realidad las dos siguen la misma dirección de los rayos, detectando en esta línea los dos puntos de intersección. Y como aquí estas dos generatrices del contorno son tangentes y paralelas al eje, aquí también lo serán, paralelas al eje y tangentes a las circunferencias. ¿Vale? Mientras que el cono que tenemos aquí, pues vemos que es tangente esta circunferencia, pues aquí también lo será. ¿Vale? Aquí ya tenemos la sombra de la figura. Bueno, pues esa será la sombra. Y para terminar, en los puntos de tangencia, aquí y aquí, tendríamos que hacer aquí estas dos líneas. Eso quiere decir que desde aquí hasta el vértice del cono, que lo tendrá aquí arriba, el vértice que hay aquí, pues unimos ese punto con el vértice del cono con ese punto de tangencia, y esa será la sombra que tiene el cono, ¿vale? La sombra propia. Otra cosa es que al seguir esta dirección, o también esta dirección que es la misma, si hago una tangente al cilindro, viene por aquí la tangente. Eso quiere decir que la sombra del cilindro vendrá por aquí. Bueno, y aquí vemos una cosa un tanto extraña de esta sombra, si es que cuando tenemos la sombra de un cilindro y de un cono, como son dos figuras que tienen aquí una intersección, o sea que en realidad son secantes las dos, la separación de luz y sombra del cilindro, en el caso de luz distante, pues es el semicilindro, o sea, son puntos diametralmente opuestos, este y este aquí, mientras que en el cono pues queda más hacia adentro, ¿vale? O sea que las sombras no tienen este punto común, ¿vale? Como sería de esperar. Voy a explicar en qué momento sí que va a pasar que estas dos tengan un punto en común. O sea, cuando se va del caso, por ejemplo, aquí tenemos otro cilindro, y aquí el cilindro pues tiene esta sombra. Como veis, aquí vuelve a pasar lo mismo, este punto y este no son coincidentes, y este tampoco lo son, ¿no? ¿En qué caso serían? Pues por ejemplo en esta botella
sí que los va a tener coincidentes. Esto podría ser una botella, ¿no? Pues sería, en este caso sí. O sea que la sombra de esta botella sí que vendrá por aquí, hará esto, y ahí todos los puntos son coincidentes. ¿Alguien sabría decir por qué? ¿Por? Bueno, este podría ser una misma pieza, imagínate todo de plástico también, si lo consideramos así, ¿no? Pero porque la luz no tiene cortes también. Bien, pues por ahí van las cosas. O sea, en realidad, cuando una superficie está formada por trozos tangentes, imaginaros el dibujo de el torneado, por ejemplo, para una cama, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, esto así, ¿no? Bueno, evidentemente la sombra de una esfera es esto, luego la sombra proyecta la esfera por aquí, y luego la sombra de esto sería esto, si se mete vendría por aquí. Fijaros que todas estas superficies, al ser tangentes, todas estas, donde empieza una, sigue la siguiente, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Si la superficie es secante, como aquí, aquí proyectaría esta sombra, si la superficie es secante, o sea, se corta con otra, entonces va a suceder esto, ¿vale? Por regla general, ¿vale? Lógicamente, si se da el caso de cilindros, pues no, porque un cilindro y otro en un alzado, vamos a poner aquí, por ejemplo, ya el cilindro, pues necesariamente la línea meridiana es la que separa la luz de la sombra, aquí son coincidentes. Pero en el caso de un cono, la sombra se mete más hacia adentro, ¿vale? Bueno, pues esa sería la diferencia. O sea que cuando las superficies se cortan, pues lo normal es que pase esto, por regla general, ¿vale? Mientras que cuando las superficies son tangentes, por ejemplo, un cilindro, ahora un trozo de Escocia, luego un cono, luego un toro. Entonces, todas estas son superficies que en realidad van a tener una sombra siempre coincidente, ¿no? La Escocia con etcétera, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, le damos sombras. Entonces, sombreamos todo por aquí, también por aquí, y vamos a proyectar también las sombras con su sombra, con su tonalidad. Bueno, sombra que proyecta sobre el suelo, sombra arrojada y sombra propia del objeto, que es esta de aquí, y esas serían las dos sombras. A veces hay otra que es la autoarrojada, cuando se proyecta sobre sí mismo, pero aquí solo tiene la arrojada. Y luego, sin olvidar que siempre, pues bueno, esta línea no es una separación estricta de luz y sombra, sino que ortogonalmente respecto a nosotros, visto desde arriba para que se entienda, si aquí está el punto de vista y aquí está el rayo de luz, pues formará respecto al ortogonal, a la superficie, ángulos iguales, ¿no? Eso quiere decir que esta será la zona de mayor luz, por lo tanto tendremos que marcar aquí. Calcular esto ya sería bastante complejo, entonces pondríamos por aquí más oscuridad y aquí también no marcaríamos perfectamente definido esa línea separatriz de luz y sombra, ¿vale? Aquí vamos a marcar un poco de sombra para la cara superior. Bueno, pues eso sería en síntesis. Vamos a darle con el difumino. Sombra que proyecta sobre el plano horizontal. Bueno. Y sombra que es propia del objeto. Bueno, todo el mundo entiende la perspectiva militar, sí. Bueno, esta no creo que haya problema ninguno. Bueno. Vamos a marcar aquí también. Bueno, pues como decía,
aunque parezca un poco intuitivo, si las superficies son secantes, como aquí, el punto de separación de luz y sombra no coinciden. Si esto lo vemos desde arriba, ya para tenerlo más claro, fijaros que la sombra de un cono, por ejemplo, cuando tiene el vértice proyectada aquí su sombra, lo voy a poner aquí, al hacer las tangentes al cono, pues aquí sale la perpendicular. Fijaros que aquí la sombra del cono es esta de aquí. Bueno, cosa que parece también extraña, ¿no? Que he visto desde arriba, mientras que la sombra del cilindro será la mitad, ¿vale? Bueno, vamos por último ya a hacer la militar. O la caballera. Bueno, entonces tenemos la circunferencia. Vamos a marcar los ejes. Colocamos aquí el eje vertical, aquí el eje horizontal. Vale. Hacemos el cuadrado circunscrito. Y ahora lo vamos a enviar a un ángulo de 135. Entonces haremos aquí la bisectriz o la diagonal esta, la paralela y la paralela. Y tenemos ahí ya los ángulos a 135, ¿vale? Por último cogemos la mitad. Entonces si cojo el compás y cojo toda esta medida, hago aquí este arco. Bueno, pues eso será en realidad que este punto viene a parar aquí, o lo que es lo mismo, 2 se reduce a 1, ¿vale? Y ya tenemos ahí la posición de del cuadrilátero que va a inscribir a la figura, ¿vale? Con lo cual, si hago las diagonales, voy a hacer aquí ya el punto medio, y como esto no me va a caber hacia arriba, entonces lo que hago es hacerlo al revés, ¿vale? O sea, tengo aquí la planta de la figura, ¿vale? Y voy a darle la vuelta, ya que las alturas siguen siendo igual, ¿vale? También podría, ya que tengo aquí esto, puedo hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que este romboide lo coloco siguiendo la dirección a 45, voy a colocar aquí el ángulo 45, o sea que partiendo del alzado ya puedo hacerlo directamente, ¿vale? Así no dibujo toda la figura. Entonces hago aquí la línea 45, hago aquí otra 45 y aquí otra 45. Ya que decíamos que el ángulo que íbamos a coger era 135, ¿vale? Y ahora vemos dónde está ese ángulo. Marcamos ahora aquí esta línea y estas dos. Y sabemos que todas se reducen a la mitad, ¿vale? Eso quiere decir que esta circunferencia que tiene este diámetro ahora aquí se va a reducir a la mitad, ¿vale? Bueno, entonces coger esta medida, ¿vale? Esto es la mitad, la pasaré para aquí, ¿vale? Entonces cojo esta mitad y la coloco aquí y aquí. Bueno, por lo tanto, el romboide pasará por ese punto y pasaré aquí abajo por este que queda ahí casi pegado a la línea de tierra, ¿vale? Bueno, pues este romboide lo puedo aprovechar también a hacer otro semejante aquí. Vuelvo a coger también, igual que aquí cogí la mitad de esto, pues aquí cojo la mitad de esto y lo coloco también según esa dirección. Entonces esta mitad la paso mediante un giro aquí y ya tengo un romboide semejante al anterior. Y aquí igual. Bueno, pues ya tengo ahí entonces el cuadrilátero donde meteré la circunferencia, y aquí arriba hago otro exactamente igual, o sea que podría hacer aquí la caja, etcétera. Y aquí esto. Con lo cual ahora ya puedo hacer aquí la elipse. En perspectiva caballera, el eje mayor de la elipse no sale horizontal, por eso es poco real el dibujo, ¿no? Ya que el ojo siempre lo ve horizontal.
Bueno, pues ahí tenemos ya las dos elipses y esta de aquí abajo. Hacemos las tangentes y ya tendremos la figura al completo. Bueno. Fijaros que esto va a exceder del contorno este. Tiene que exceder porque es una proyección oblicua en la perspectiva caballera. Bueno. Ahí tenemos ya las tres elipses. Bueno. Con lo cual, una vez que ya las tenemos, pues hacemos la tangente a estas dos, la tangente también a estas dos, y aquí la tangente a esta, y la tangente aquí a esta. Bueno, ya tendríamos ahí la figura, ¿vale? Entonces remarcamos, por último, tenemos aquí la elipse. Todas son exactamente iguales de excentricidad, o sea, todas son de igual forma, aunque de distinto tamaño. Se dice semejantes, ¿vale? Y ahora hago la tangente a estas dos elipses y aquí también a estas dos, siguiendo la vertical y siguiendo aquí la vertical. Y aquí también la tangente a ambas elipses. Bueno, se entiende la perspectiva caballera, sí. O sea que en realidad hace partido de la sección, aquí lo voy a exagerar, imaginando que tuviera en vez de una reducción un medio otra, lo pongo más pequeño también. Entonces, si por ejemplo tuviera este ángulo, coloco la circunferencia aquí, que sale oblicua, la circunferencia aquí, y hago las tangentes comunes, ¿vale? Y lo mismo aquí arriba. Con lo cual aquí me está dejando la marca de la sección meridiana de esa superficie, ¿vale? De acuerdo, que es la que tenemos aquí y aquí en el lateral, ¿vale? Bueno, pues esa sería caballera militar con sombras y acotación al principio, ¿vale? Vamos por último a dibujar un poco de contraste para que se perciba, por ejemplo, como objeto metálico. Entonces, marcamos aquí zona de sombra más definida y aquí también más contraste. Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí un fundido con un degradado más homogéneo. Entonces, ese fundido lo haremos con más intensidad y al tener alto contraste se percibirá mejor como metálico. Aquí damos el mayor oscuro. Entonces cogemos las, vamos a marcar aquí también como si reflejara el espacio circundante. Entonces ahí hacemos ya un fundido de arriba abajo. Y ahora marcamos mayor contraste, por ejemplo, por aquí. Hacemos las circunferencias. Tenemos aquí la de 18. Ya la definimos ahí con fuerza. Aquí también. Aquí hacemos la tangente a las dos. Y aquí la de 36 también. Hasta que es tangente ahí a la superficie cilíndrica, bueno, tangente a la circunferencia base, la tangente está a la circunferencia, ya que las dos superficies son secantes. Bueno, una vez que tenemos esto, pues le damos mayor contraste. Entonces vamos a hacer aquí, aunque es zona de sombra, no tiene nada que ver con esto. Aquí mayor contraste para hacer el efecto metálico y aquí también, ya que lo normal en las superficies metálicas es que esto se perciba
pues con una intensidad mayor los tonos. Vale. Y aquí arriba pues incluso podemos también marcar así zonas. Vamos a marcar aquí también. Bueno. Bueno, ahora ya lo percibimos más como algo metálico, porque ya tiene más intensidad. Vamos a coger un lápiz todavía más oscuro. Vamos a marcar también mayor contraste, sobre todo al comienzo de la sombra, y hacer que se vaya perdiendo por detrás. Aquí vamos a fundir también el contorno y aquí hacer un degradado más homogéneo. Entonces fundimos. Y lo hacemos lo más suave que podamos, y lo mismo aquí. Y luego borramos el excedente. Con lo cual ese degradado, pues bueno, ahora ya nos estamos acercando más. Por último, marcamos a ver si esto nos va a manchar. Pues quitamos ya todo aquello que excede, que sale fuera. Debemos coger una goma de estas limpia al principio. Bueno, y para concluir, vamos a sombrear aquí. Entonces vamos a marcar aquí. También se puede dar una zona de luz así definida. Que sería una zona que se refleja, y lo mismo aquí arriba. Aquí siguiendo la generatriz. Bueno, también es típico de superficies metálicas. Vamos por último a dar aquí más luz, como si reflejara ahí en la parte superior, y luego y el degradado. También podría proyectar mayor contraste.
extendido y quitamos el excedente. Y damos por último mayor oscuridad también aquí. Y aquí. Aunque ya cuando estamos hablando de zonas estas ya no son de sombra, sino que son de zonas de reflejo, pero bueno, ahí calculamos sombras. Y aquí se iría ampliando un poco esto también, porque es una superficie cónica. Bueno, pues esa sería la superficie que podríamos, pues por ejemplo, degradar un poco por uno de los dos extremos mejor. Por el otro no, ya que la luz tiene más intensidad y es allí donde va a provocar el contraste. El oscuro a claro. Y aquí incluso podríamos clarear, como haciendo que ahí hay una zona de reflejo. Bueno, con lo cual tendríamos más efecto metálico todavía. O sea que clarear un poco por aquí, por aquí. Bueno, pues lo dejamos así. Entonces tenemos la perspectiva militar, la sombra que decíamos sería tangente de la superficie por ahí, y ahí marcaría ya definida la posición de la sombra, la cabellera y la acotación tal y como teníamos al principio, y luego las dos perspectivas con las sombras en el caso de la militar, que habría que hacerlo más homogéneo, pero bueno, ya lo vamos a dejar así.